Bueno, vamos a seguir con la predicación del día de hoy. Y hoy terminamos una serie algo larga, pero a la vez corta porque solamente vimos 4 capítulos. Pero pues en esta serie creo que aprendimos muchísimo de lo que viene en este libro de Jonás. Y hoy terminamos con el último capítulo, que es el capítulo 4. Pero antes de iniciar con este capítulo 4, vamos a recordar un poquito, un resumen pequeño de lo que vimos desde el principio. Vimos que Dios dio una orden a Jonás, ¿verdad?, para que fuera a predicar a Nínive. Vimos que Jonás decidió huir del Señor para no ir a Nínive. Vimos que tomó un barco, vimos que el Señor provoca una tormenta, vimos que pues marineros estuvieron en peligro, vimos que él fue arrojado al mar, vimos también que se lo tragó el pez, vimos que Jonás en el vientre del pez hizo la oración de arrepentimiento por haber desobedecido a Dios, y desde ahí Jonás, cuando salió del vientre del pez, vimos que fue ya cuando Dios le dio nuevamente el mandato y le dio el mensaje que tenía que predicar. Jonás va a Nínive a predicar. Va a dar ese mensaje que el Señor le da. No es un mensaje, vimos que no era un mensaje del Señor. No era un mensaje de Jonás, era un mensaje del Señor. También les decía que si hubiera sido mensaje de Jonás, quizás Jonás hubiera terminado como muchos enemigos de Nínive, con su cabeza en una estaca, ¿verdad? Pero el mensaje no era de Jonás, el mensaje era de Dios, directo, contundente, y no solamente era un mensaje de amor, era una amenaza, era un ultimátum total, ¿sí? Y vimos que la ciudad de Nínive se arrepintió, hizo ayuno, y toda la ciudad, es más, pusieron a ayunar hasta los animales. Y vimos que hubo un gran arrepentimiento, y también vimos que Dios los perdonó. ¿Ok? Y ahora partimos nuevamente en Jonás. Vamos a leer Jonás capítulo 4, versículo 10 y 11. A ver si alguien me puede ayudar a leerlo, por favor. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Amén. Bueno, pues todo pintaba bien. Nínive se arrepiente, Dios perdona a Jonás, cumple el mandato de Dios. Y si esto acabara así, pues estaría bien el libro, ¿no? Estaría perfecto, todos felices, todo bien. Pero el libro de Jonás no acaba ahí. Y no es que Jonás quisiera seguir otra parte de su historia, otro capítulo. Toda la escritura sabemos que es inspirada por Dios. Y tuvo a bien dejarnos otro capítulo en esta historia. ¿Por qué? Porque también en este capítulo nos deja más enseñanza todavía. Y la continuación realmente es decepcionante. Hasta este momento yo sentía que Jonás había aprendido, que había entendido lo que Dios quería. Pero en vez de ver a un Jonás que celebra que fue un instrumento en las manos de Dios, ¿sí?, porque fue usado por Dios para salvar a toda una nación, ¿sí?, cualquiera estaría dando saltos de alegría de haber hecho lo que hizo Jonás, ¿sí? Ahora vamos a ver que no es esa la actitud de Jonás, ¿sí? Y Jonás 4:1 nos muestra a un profeta enfadado. Como podemos ver, esto lo podemos ver como asombro, como algo absurdo. Y el versículo 1 empieza así. Léeme el capítulo 1, el versículo 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y se enojó, diciendo por esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Nosotros, cuando alguien se convierte a Dios, decimos gloria a Dios, porque solo una persona
por solo una persona nos alegramos y le damos la gloria a Dios. Imagínense 120,000 personas, toda una nación, ¿sí? Pero llegamos a este punto donde en teoría Jonás dentro del pez había aprendido. ¿Por qué? Porque vimos una gran oración de Jonás de arrepentimiento. Lo vimos paso a paso. Jonás se arrepintió, le dijo al Señor, habló con el Señor, Dios le perdonó, ¿sí? Y hasta este momento pensamos que hubiera aprendido la lección, ¿sí? Pero no, él está enfadado y enojado, y cuando Jonás ve que los ninivitas se arrepienten, se llena de enojo, porque esto es lo que le enojó a Jonás realmente, que Nínive se arrepintiera. Nuestro texto acaba así en Jonás 3:10. Y vio Dios sus acciones que se habían apartado de su mal camino, entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Ese es el final del capítulo anterior, ¿sí? Imagínense que México se convirtiera con un solo mensaje de Dios. ¿Qué diríamos? Gloria al Señor, ¿sí? ¿Y qué no haríamos de alegría? Pero Jonás, en vez de alegrarse, se enfada, se llena de amargura, según algunas traducciones. Es lo que hace él. Como que no tiene sentido. Y cuando vemos esto, Jonás parece el malo de la película, porque realmente no tiene sentido lo que estamos viendo. Y vamos a ver si realmente es así. Imagínense que alguien durante años violó a niños, ¿sí? O a niños de una familia, o que alguien asesinó a alguien de la familia muy cercana, y de repente lo encuentras en un púlpito o en una iglesia dando su testimonio de que fueron violadores, asesinos, pero que en esa cárcel Dios envió un predicador y se arrepintieron de sus pecados y recibieron perdón, ¿sí? Terminó su condena y ahora estás viendo a los que violaron y mataron a una familia, ¿sí? Que han sido alcanzados por la gracia de Dios, que ahora es tu hermano en la fe. ¿Qué pensarías que harías? Jonás parece malvado y absurdo. Y si lo vemos de otro punto de vista, así se vería. Pero si lo vemos por otro lado, por estas cosas, no es tan fácil alegrarte por la salvación de otras personas. No es muy fácil, ¿sí? Una cosa es ver las cosas de manera normal y otra cosa es lidiar con las cosas difíciles de nuestro corazón. Y yo creo que Jonás sabía todo lo que Nínive hacía con las personas, inclusive de su propio pueblo. Sabía que estacaban cabezas, sabía que las exhibían, ¿sí? Sabían que robaban, saqueaban, asesinaban, violaban, ¿sí? Jonás sabía probablemente que los profetas habían anunciado que naciones como Nínive serían usadas por Dios para castigar a su pueblo. Y para Jonás ver ese pueblo como nosotros ver al violador o asesino de tu familia, no es tan sencillo. A veces la salvación nos debería de alegrar, pero existen situaciones en nuestro corazón difíciles de llevar. Ser cristianos sabemos que implica hacer las cosas que sabemos que se deben de ser y luchar por alcanzarlas, pero hacerlo a veces nos brota no todo tan natural, porque las cosas se ven de esta manera y Jonás, en vez de alegrarse, se llena de enojo y no podemos evitar el enojo muchas veces, pero debemos tener cuidado con él. Debemos guardar nuestro corazón de los enojos, rencores y amarguras. Por decir, veamos un ejemplo en Génesis 4 y 5. Si me lo puedes leer, por favor. En Génesis 4, 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ok, ¿qué pasó con Caín? Caín se enojó mucho y el problema de Caín es que dejó fluir ese enojo dentro de él y sabemos el desenlace, mató a su hermano, ¿sí? Hay momentos que vamos a sentir enojo por muchas situaciones que pasan, ¿sí? Y por lo que pasan inclusive en otros lados, por ejemplo en las noticias, lo que nosotros vemos, ¿sí? En las noticias nosotros vemos a veces muchas injusticias, vemos asesinatos, vemos muchas cosas que nosotros nos enoja o nos hace encrespar muchas veces, o nos da tristeza, nos da muchos sentimientos ver muchas cosas.
Y a veces es normal enojarse, ¿sí? No es pecado, de hecho, la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. No es pecado enojarse. La Biblia dice así, airaos, pero no pequéis. Enojarse es normal en ocasiones, porque hay enojo, ira justificada. Dios se aira o se airía, no sé cómo o se enoja más que nada, ¿sí? Porque la Biblia dice varias veces que Dios se enoja, ¿sí? Y entonces Dios no peca, Dios no peca, ¿sí? El enojo de Dios es justo, por cosas justas. Cuando amamos algo, aborrecemos otras cosas. Algunas personas dicen que aborrecer es pecado, y no es así si lo que aborreces es justo. Si yo amo, por decir, a los bebés, aborrezco el aborto. ¿Sí? Yo aborrezco el aborto. Si amo a la justicia, aborrezco la injusticia. Si amo lo bueno, aborrezco lo malo. Y eso es lo que hace Dios. Él aborrece el pecado y no lo pasa por alto. ¿Sí? Porque Dios es santo, por eso no lo pasa por alto. Lo que pasa es que nosotros a veces aborrecemos lo que no debemos aborrecer, contra lo que no nos debemos de enojar, y lo peor, no sabemos a veces controlar el enojo. Como le pasó a Caín, se enojó, no era justificable, y eso lo llevó a matar a su hermano. Ese enojo que no supo manejar. Y eso es lo que debemos nosotros aprender a manejar, nuestro enojo. ¿Cuánta gente hoy está arrepintiéndose de lo que hizo y dijo en algún momento de enojo? Muchos. Y creo que nosotros nos hemos arrepentido muchas veces de lo que hemos dicho y de lo que hemos hecho también, ¿sí? Por no saber dominar ese enojo. Lastimamos a nuestras familias, ¿sí? Y a más personas. Si tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, debe de tener dominio propio. Eso es fruto del Espíritu Santo, ¿sí? El mundo se enoja, da un portazo, pega y insulta, ¿sí? El cristiano se enoja y lleva su enojo al Señor, porque en todo debemos darle gloria a Dios, que nos ayuda con nuestras emociones. Él es el que nos da paz y el que nos quita y nos da el amor que nosotros necesitamos para pasar los enojos. Si nos comportamos como el mundo, ¿qué nos podrá separar del mundo? Si el mundo odia, nosotros también. Si el mundo guarda rencor y nosotros también, ¿qué diferencia hay entre el mundo y nosotros? Ninguna. Y a Jesús lo trataron de mentiroso, de ser hijo del diablo. Lo vituperaron, ¿sí? De muchas maneras. Y él se lo entregó al Señor, ¿sí? Podemos decir, yo no he matado a nadie por mi enojo, ¿sí? Pero la Biblia dice que el que habla de un hermano es un homicida ante los ojos de Dios. Quizás hemos hablado mal de un hermano. El enojo tal vez no te lleve a matar a alguien, pero hay muchas maneras de matar, no solo físicamente. El enojo lleva muchas veces a destruir una familia por medio de calumnias, envidias, venganzas, ¿sí? Si no lo sabemos llevar al Señor, si no lo podemos controlar, ¿cuántas familias les ha pasado eso? Por eso se rompe y se destruyen las familias. Jonás no tenía motivo para justificar su enojo, Caín tampoco. Por eso nos sorprende tanto este texto. Ahora nosotros podemos ver por qué Jonás no quería ir a Nínive, porque conocía a Dios, era un siervo de Dios, ¿sí? Y obviamente él sabía que iba a perdonar a Nínive. Y realmente ahorita vamos a ver Jonás, el capítulo 2, donde Jonás vuelve a orar y no se parece a nada a la oración que hizo dentro del pez, ¿sí? Jonás 4:2, acompáñenme. Y dice, y oró al Señor. Fíjense lo que dice aquí. No se parece naditita la oración que hizo dentro del pez Jonás. Y oró al Señor y dijo, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira, rico en misericordia, que te arrepientes del mal con el que amenazas. Fíjense la oración de Jonás, muy distinta.
Al principio nosotros, cuando vimos que Jonás huyó, pudimos pensar que a lo mejor era por miedo a morir, ¿sí? Jonás no quería ir a Nínive por miedo, ¿sí? Porque él sabía que obviamente Israel con Nínive eran enemigos, ¿sí? Y quizás pudimos haber pensado que era por temor, que su vida estaba en peligro y que su cabeza hubiera podido terminar en una estaca. Pero esta oración nos muestra la verdadera razón de Jonás. ¿Por qué le dice? Porque sé que eres bueno. Porque si se arrepentían, los ibas a perdonar. Eso es lo que está diciendo Jonás. ¿Sí? Y no sé al momento cómo le podemos llamar a esta acción. Jonás no quería que se salvaran, él quería que fueran consumidos. ¿Qué podemos pensar de Jonás siendo siervo del Señor? Que tenga esos pensamientos. ¿Recuerdan cuando los discípulos de Jesús, solo porque no les permitieron ingresar a un pueblo, dijeron, oramos para que caiga fuego del cielo? Fueron 2 de sus discípulos de Jesús. Jonás no es el único malo de la historia. Cuando conoces los discípulos de Jesús, uno lo niega, otro duda de él, otros piden fuego del cielo, otro lo entrega. Esa es la prueba de que Dios no escoge lo bueno para ser discípulo. Que también podemos serlo nosotros, pero también podemos ver lo bonito de cómo todos ellos cambiaron y fueron cambiados, fueron unos al principio y fueron unos después, ¿sí? Y eso no quiere decir que puedes servir como sea o como te dé la gana, ¿sí? Te puede llamar de una manera, pero después de un tiempo ser de otra manera, y eso es evidente y se tiene que ver. Jonás estaba enojado porque conocía los atributos de Dios, y uno de los mayores atributos de Dios es su misericordia. Eso es uno de sus mayores atributos. Acompáñenme a Éxodo 34, 6 y 7. Y me ayudan a leerlo, por favor. Éxodo 34, 6 y 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aquí dice que Dios es misericordioso. Aquí dice que Dios perdona, pero también dice a sí mismo que también es implacable con el que no se arrepiente o con el que no escucha, ¿sí? Es implacable con los impíos, pero dice que es clemente con los que se arrepienten, ¿sí? Es misericordioso y esto nos lo comprueba. Ahora, ¿por qué Jonás sabe que Dios es así? ¿Por qué creen ustedes? Porque la nación de Israel, su nación, le dio la espalda muchas veces. Y él sabía cómo Dios, a pesar de todo, tenía misericordia con ellos. Por eso Jonás conocía a Dios, ¿sí? Deuteronomio 4:31. Deuteronomio 4:31. Porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Amén. Eso es lo que sabía Jonás, ¿sí? Todo esto Dios le mostraba a su pueblo. Jonás lo sabía, que Dios era bueno. Recuerden a Oseas. Fíjense en el libro de Oseas, el profeta Oseas, que representa a la nación de Israel. Y es comparada con una ramera que recibe misericordia y amor y sacada de su oficio, ¿sí? Tratada con amor y bondad. ¿Y qué hace? Se vuelve de nuevo, se le escapa y se vuelve de nuevo con sus amantes, ¿sí? Y el profeta la vuelve a buscar, la vuelve a tomar y hace un cerco para que no regrese a su pecado. Y esa es la nación de Jonás, ¿sí? Dios la recupera, Dios se va, ¿sí? Dios va por ellos. Ellos se vuelven a regresar y regresa por ellos. Y va a regresar por ellos al final de cuentas.
Entonces por eso Jonás sabe eso. Porque ellos vivían de verdad por la misericordia de Dios. Habacuc también menciona algo similar, ¿sí? Él sabe, porque le fue revelado que una nación la iba a utilizar para castigar al pueblo. Él sabía que iba a utilizar, en este caso era... Babilonia. No, eran antes de ellos estos asirios, eran los asirios en ese tiempo. Iba a utilizar a los asirios para castigar al pueblo por su desobediencia. Pero ¿qué dice Habacuc? ¿Sí? Sin embargo, él dice, no moriremos. Solamente les iba a aplicar un correctivo, pero sabía que no los iba a matar. Sabía que los iba a perdonar. Los iba a restaurar también, y los restauró. Y no solo estos dos profetas, son muchos los profetas que muestran que el pueblo de Israel son duros de cerviz, y hasta la fecha, ¿sí? Desde que salieron de Egipto eran así, ¿sí? Una nación en cenizas. Recuerden que la nación de Israel desapareció por mucho tiempo, y es la única nación que de las cenizas volvió a ser nación, y no cualquier nación, una gran nación. Es una nación poderosa, es una nación grande, que de las cenizas en 1948 para acá, nada más imagínense cuánto creció Israel. Entonces ahí está la prueba, y eso lo sabía Jonás también. Sabía que Dios tenía misericordia con ese pueblo. Ahora, nosotros y muchos cristianos inclusive se enajenan con Israel. Y sí, es el pueblo de Dios, y sí podemos orar por ellos, pero también tenemos que orar por todo el mundo, por los demás, porque Israel no solo es atacado en esta vez, ha sido atacado siempre, pero también ha regresado y ha matado gente, y ha matado niños, mujeres y de todo. Y en esta guerra no es la excepción, también ha matado mujeres y niños. Y en esta vez, cuando incursionaron los terroristas, a la gran mayoría que mataron estaban bailando, y adorando a Buda, con una estatua de Buda. Ahí es donde nosotros vemos la desobediencia y lo duro de cerviz de Israel. Y aún así Dios los va a salvar. Los va a castigar también, los va a hacer sufrir, pero los va a salvar. Pero no estaban haciendo nada digno cuando entraron a asesinarlos. Bueno, a gran parte de la gente. Y eso es importante que lo tengamos en claro. Es el pueblo de Dios, vamos a orar por él, pero hay orar por el mundo, no solamente por ellos, sino por la gente que está sufriendo por la guerra. La gente que a lo mejor es inocente de la guerra, no sé, y tendrá sus pecados cada quien, pero pues lo importante es que tenemos que orar por todo el mundo. Entonces, para Jonás, su pueblo sí, él sí merecía misericordia, pero para otros no. ¿Sí? Y aquí la enseñanza que a veces también somos así. La enseñanza que nos deja esto, que a veces nosotros somos sí, nuestra familia, nuestros amigos, sí, pero a veces los que nos caen gordos, no. Este es el mensaje, este es uno de los mensajes para aprender. Jonás refleja mucho del mundo que vivimos hoy, egoísta. ¿Alguna vez has tenido ese sentimiento de que no quieras que Dios tenga misericordia de alguien? Se los dejo como esa pregunta. Con alguien en especial. Porque nosotros también conocemos la misericordia de Dios, también la conocemos. ¿Sí? Jeremías 26:13. A ver, ayúdame a leerlo, por favor. Jeremías 26:13. Mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de Jehová vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. Amén. También nosotros sabemos eso. Dios es misericordioso. Dios había pronunciado mal contra Nínive. Recuerden el mensaje. Nínive será destruida en 40 días. Ese fue el mensaje. Nínive se arrepiente y Dios decidió perdonarlos. Israel se arrepiente. Jonás, Nínive también recibe misericordia. También Jonás se arrepiente, también recibe misericordia. Israel se arrepiente, recibe misericordia. Y algo que
no se nos debe de olvidar que todos hemos sido igual de impíos. Nacemos en pecado inclusive. La Biblia enseña eso. Romanos dice que en cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. No se trata de elegir bandos, naciones o el pueblo evangélico, ¿sí? Se trata de orar por todos. Se trata de pedir por todos. Inclusive en el pueblo evangélico es orar por los pastores y orar por los falsos pastores para que se arrepientan también. Lo que Dios quiere es que se ore por todos los hombres y Dios sabrá con quién tendrá misericordia. ¿Sí? Entonces Dios es el que elige. Pero nosotros tenemos que pedir por todos. Jonás pensaba que su pueblo merecía misericordia y Nínive no. Y vemos ahora a Jonás que él pide morir. Jonás 4, 3 y 4. Jonás dice, prefiero morir antes de ver salvos a esos. ¿Qué oraciones nos gustan por decir a nosotros? A ver, leemos Jonás 3 y 4. Del capítulo 4. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Ese es el 3 y el 4? Sí. Ok. ¿Sí? Dice él, prefiero morir antes de ver salvos a estos, es lo que quiere decir. Las oraciones que a mí me gustan por eso son las de Moisés, porque siempre orando y intercediendo por su pueblo. Pablo en los Romanos también vemos esto, orando siempre, o Jesús también orando siempre, orando por sus discípulos. Siempre vemos eso. Pero Jonás cambia todo y dice, prefiero morir antes de ver salvos a estos. Y no es tampoco el único que ha pedido esto. Primera de Reyes 14:4. Primera de Reyes 14:4, a ver, léeme ese. Primera de Reyes. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así, y se levantó y fue a Silo, y vino a casa de Ahías, y ya no podía ver a Ahías, porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. ¿Es Primera de Reyes 14:4? ¿Sí es ese? ¿Seguro? No sé, a lo mejor que sea segunda, pero es que aquí está borroneado también. Ok, mira, entonces aquí en lo que les quería yo decir acerca del profeta Elías. Él pidió morir también, porque a pesar de que el Señor lo había respaldado contra los profetas de Baal, lo había respaldado en todo. Recuerden que esta mujer, ¿cómo se llamaba esta mujer? Jezabel. Le dio una amenaza y anduvo huyendo, y fue cuando él decidió pedirle al Señor que mejor lo matara, que mejor muriera. ¿Sí? ¿Es 19? El versículo sí es 4, nomás que en el capítulo me quedo. Dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se Ahí, sentó debajo de un ahí, enebro, es ese. y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Ese, es ese. 19. ¿Era qué? 19:4. 19:4. Sí, pues aquí está borroneado. Sí, era 19:4. Ok. Y él así, a pesar de que Dios lo había respaldado, a pesar de todo, también pidió morir. Ahora, también Job. Ahora Job 6, del 8 al 10. Dice, ¿quién me diera que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo? Del 8 al 10. Dice, ¿quién me diera
me otorgase Dios lo que anhelo, y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo. Sería aún mi consuelo si me saltase con dolor sin dar más tregua, que yo no he escondido las palabras del santo. Amén. Entonces él pidió también que el Señor lo aplastara, ¿sí? Porque había perdido todo, había perdido familia, había perdido todo lo que tenía, y más aparte estaba muy enfermo, y una enfermedad terrible. Entonces de alguna manera esto se puede entender, porque estaban sufriendo, estaban padeciendo. Esto se puede entender, pero ¿cómo entender la oración de Jonás? Que ojalá y me mataras, decía. Es ahí donde vemos la respuesta de Dios. En Jonás 4, 5 y 6. A ver, léeme Jonás 5 y 6. 4, 5 y 6. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo ahí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová a Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Ok, primero Jonás lo que hace, dice, ¿por qué no me matas? ¿Sí? Prefiero morir, prefiero que me mates. Pero esto nos enseña que la oración de Jonás era una especie de chantaje. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice, después de eso se fue a la enramada, a preparar su enramada para ver qué pasaba, para ver si Dios le escuchaba para ver si Dios podía destruir la ciudad, para ver qué pasaba. Era como una especie de chantaje. O me vas a hacer caso, prefiero morir, le dice. Y se va y se sienta a ver qué pasa. Es como un tipo de chantaje. De verdad, Jonás de verdad era un personaje bien interesante. ¿Acaso Dios tiene que aguantar esto de Jonás? Si Dios hubiera querido acabar con Jonás, lo acaba y ya, ¿sí? Porque nosotros vemos aquí que hay soberbia. Y después de todo lo que pasó, del proceso, y sale con esto, después todo el proceso que pasó, de todo lo que vivió, de todo lo que pasó dentro del pez, de todas las experiencias que pasó en el camino, sale con esto. Entonces imagínense cómo sale con esto. Y aquí lo que vemos es que es egoísta, y no solo eso, malcriado, y así es en este tiempo. Hay creyentes como hijos mimados, consentidos y chantajistas en este tiempo. Y Jonás una y otra vez lo hace. Se cree consentido y cree que después de ese chantaje a Dios se va a ir y Dios va a matar a Nínive. Y a Jonás le apetece que Nínive muera. Y aquí todo está bien y el que sobra es Jonás. Lo que nosotros vemos aquí es que Jonás es el que sobra. Si yo fuera Dios, no restauro a Pedro. O a los que dijeron que caiga fuego y lo hubiera yo caído pero sobre sus cabezas de ellos. ¿Sí? Y hay muchos ejemplos de eso. Pero gracias a Dios no soy Dios. ¿Sí? Ni nadie de ustedes. ¿Sí? Porque somos igual a veces de malos y a veces queremos que caiga un rayo a alguien. ¿Sí? O hay momentos en que pensamos en personas que te caen mal, que a veces desea uno que algo les pase. Entonces es importante que sepamos que Dios pues no es así. ¿Sí? Realmente Dios no es así. Porque si nosotros fuéramos Dios, tal vez haríamos muchas cosas. Entonces, ahí la misericordia desaparece. Y a veces somos malos y a veces tenemos actitudes en el corazón que no son agradables a Dios. Y esto nos debe de preocupar. Porque tenemos que tener en cuenta que no somos buenos y que Dios llevó a uno bueno a la cruz por no llevarnos a nosotros. Que lo que merecíamos, que lo que nosotros merecíamos, fue en contra de Él. Y eso nos debe de causar algo en nosotros, debe causar algo en nuestro ser. En vez de matar a Jonás, mira lo que dice Dios en el versículo 5 y 6. En vez de castigar a Jonás,
Dios le da una sombra en un desierto y Dios prepara una calabacera, una gran planta grande para que le dé sombra, y dice que Jonás se alegra, ¿sí? Porque Jonás estaba degustando la protección de Dios, el cuidado de Dios en esa planta. Y él dice que se alegra, se olvida un poco de su egoísmo, de su rebeldía, de su rencor hacia ese pueblo, y él se alegra, dice. Entonces a un profeta rebelde le da protección, ¿sí? Y eso me recuerda a la protección que Dios le da a Israel en el desierto, a un pueblo rebelde y contradictor. Porque desde que sale de Egipto, ¿qué es lo que hacía de día? Una nube que los protegía del calor, y de noche un fuego que los protegía del frío y de muchas cosas. Estaban bajo la protección de Dios, pero era un pueblo también igual pecador y contradictor, que cada rato y en cada momento y a cada rato Moisés tenía que estar orando para que Dios les perdonara lo que ellos hacían. Aquí Jonás nos demuestra un amor egoísta, y el hombre en cuestión de amor es muy selecto, y somos muy selectos en cuestiones del amor, ¿sí? Muy selectivos. Jonás 4:7, pero Dios dispuso que un gusano, al rayar el alba del día siguiente, atacara a la planta y ésta se secó. Y en el versículo 8 sucedió que al salir el sol, dispuso Dios un sofocante viento solano, y el sol hirió la cabeza de Jonás, y él desfallecía y deseaba con toda su alma morir. Dice morir mejor, y la muerte, es mejor la muerte que la vida. Eso es lo que dijo Jonás. Como que Jonás tendría que ir a una terapia por esta situación. Hasta la planta, dice, hasta la planta feliz se muere y se quiere morir, malcriado, egoísta. Qué carácter el de Jonás, ¿sí? Dios dispuso la planta. ¿Quién puso el gusano? ¿Quién puso el viento solano? Y les digo una cosa, cuando Dios quiere tratar con nosotros, a veces da sombra, a veces da sol, a veces un viento solano, y a veces pone el gusano y a veces lo quita. Y a veces da trabajo y a veces cierra puertas. Porque siempre que se habla de Dios, son puertas abiertas, pero Dios también puede cerrar puertas. ¿Qué nos enseña esto? Que Dios es soberano al tratar con su pueblo. Que todo puede hacer Dios. Trae bendición, pero también tormenta. Abre el mar para que pase el pueblo. Él es el que manda el maná y reduce el alimento también. Abre puertas, también las cierra. Quita y pone aguijones, como lo hizo con el apóstol Pablo. Y no es el diablo como muchos piensan. Puede ser Dios poniéndote lo que necesitas para que puedas aprender. ¿Cómo poder ser paciente? ¿Cómo poder amar a tus enemigos? Para ser paciente te pone gente necia muchas veces. Para amar a tus enemigos te pone gente que te trate de hacer daño para poder aprender, aprender. Porque a veces decimos que es duro o es tan difícil esas situaciones. Porque de no ser así, no aprendemos, ¿sí? No aprendemos nada. Sabemos nosotros que por la buena no aprendemos. Y lo vemos en cada rato y en cada momento. Hace un tiempo les dije que la pandemia lo que nos dejó, el mundo sigue igual. El mundo no aprende. Por eso muchas veces también pienso que muchas veces cuando nosotros le hablamos a la gente con tanto amor, con tanto tiento, no van a aprender. Si con las cosas difíciles no aprendemos, menos así. ¿Por qué creen que este mensaje de Dios que mandó a Nínive fue contundente y amenazador? Fue cortante, no les dijo ni agua va. Y se arrepintieron. ¿Sí? No les habló Cristo te ama, yo los amo, o los voy a salvar porque los amo. Les digo, Nínive va a ser destruida en 40 días. Van a ser destruidos, van a ser borrados del mapa. No les dijo palabras bonitas, y por eso yo entiendo, muchas veces sabemos el amor de Dios, sabemos la misericordia de Dios. Jonás conocía la misericordia, nosotros conocemos la misericordia.
Pero para que nosotros entremos en esa misericordia, para que Dios nos perdone, tenemos que confrontar nuestros pecados. Una cosa también es importante. Una cosa es confrontar a la gente con el pecado y otra cosa es condenar. Esa es la gran diferencia a veces de un mensaje. El confrontar y ¿cómo les dije la palabra? Condenar. Ese es diferente. Confrontar siempre se debe de hacer porque así lo hizo Jesús, así lo hizo Juan, así lo hizo Pedro, así lo hicieron todos los apóstoles, así lo hizo el apóstol Pablo. Todos hablaban sobre eso. Por eso para mí el mensaje tiene que ser claro y contundente, pero de confrontación del pecado, no de condenación. Es muy distinto. Es muy distinto cuando te dicen, si no haces esto te va a llevar el diablo. Es distinto. Cuando dices, el Señor te perdona si nosotros nos arrepentimos de corazón de lo que estamos haciendo. Tu vida puede cambiar si nosotros nos arrepentimos. Si tú pides perdón a Dios. Esa es la diferencia. Siempre sí hay palabras, pero les digo no de condenación, sino de confrontación. A Jonás, por decir, le gustaba lo que Dios hacía por su pueblo y lo que hacía con él. Pero por los enemigos no le gustaba. Él quería morirse otra vez por una planta, porque después de la planta, dice otra vez, se quería morir después de la planta. Y la Biblia enseña que debemos buscar el bien de nuestro prójimo, sea de donde sea y quien sea. ¿Sí? Acompáñame a Primera de Corintios 10:24. La Biblia así lo enseña. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Y Dios no ha cambiado en eso. Dios no ha cambiado, ha sido así y se ha sido siempre. Así dice, nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo, porque Dios así no ha cambiado. Ahora, Primera de Corintios 15:4. Si me lo puedes leer de ahí en adelante. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. No, es 13, perdón. 13:4. Sí, es 13, lo vi como 5, pero es 13. ¿El amor es sufrido? Así es, ¿Hasta dónde? ¿4 qué? En adelante, busca estando. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, Hasta por ahí. entonces conoceré cómo fui conocido. Amén, hasta ahí. Pero vamos, eso es lo que Dios quiere de nosotros, ver lo que implica el amor de un cristiano. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. No es nuestro trabajo odiar, sino esperar que se arrepientan y Dios los alcance, aunque no nos caigan bien. ¿Sí? Versículo 9 de Jonás. Entonces, regresemos a Jonás en el versículo 9. 4:9. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Imagínense la respuesta de Jonás. Por una planta, dice, sí se enojó hasta la muerte. Por una planta, la respuesta de Jonás. Imagínense nada más. Salvó un pueblo
y te enfadas, mata una planta y te quieres morir, ¿qué corazón es ese? No solo muestra que es egoísta, muestra otra cosa que muchos son y que muchos hemos sido inclusive en este mundo, es que es necio. Lo que expresa en cada respuesta que da, actúa como un verdadero necio ante el Señor, ante el mismísimo Dios. Así que a veces nosotros nos ponemos aún sin darnos cuenta, ¿sí? Nos damos cuenta, no nos gusta a veces reconocer. A veces también nos ponemos necios sin darnos cuenta. Y lo peor de todo, les digo, no nos gusta reconocer. Eso es aún peor. Y lo que pasa cuando se seca la planta y qué pasa cuando te quedas, por decir en este caso, un ejemplo muy claro en este mundo. Él se puso así de esa manera cuando se secó la planta. ¿Qué pasa en este tiempo cuando alguien se queda sin teléfono? ¿Sí? Porque ahorita te puedes quedar sin tele. La mayor parte te puedes quedar sin televisión. Pero sin teléfono. Hay gente que se altera de una manera terrible cuando se queda sin teléfono. Acuérdate de su cara del vale. Nada más acuérdate. O que no hay internet. O que no hay redes, no hay nada. ¿Qué es lo que pasa? Porque a veces el calor nos provoca mal humor. Hay veces que la gente pierde el teléfono y se siente morir, ¿sí? Y que se le acaba la vida. Pero fíjense en esto. Y eso apréndaselo muy bien. Muchas veces le dan tanto énfasis o se sienten morir, muchas veces, pero cuando ven a los perdidos, no sienten nada. Eso es lo que pasa con Jonás. Eso es lo que nos enseña también esta enseñanza. Jonás se enfada porque se seca la planta, ¿sí? Pero no le importaban los perdidos, y inclusive lo que él quería que fueran consumidos, aparte. ¿Sí? Entonces muchas veces tenemos que poner en claro muchas cosas que podemos. Para eso es la palabra de Dios, para que nosotros vayamos entendiendo muchas cosas. Hay mucha gente que se limita solamente a eso, y cuando no lo tiene es un colapso. El mundo es egoísmo en este tiempo, egoísmo puro. En este tiempo los que no van con ellos, van contra ellos. Y no solo en la forma de pensar, sino ahora también las leyes ya son así. Ahora las leyes ya son así. Y les voy a decir una cosa, muy pronto llegará el tiempo en que nosotros seremos encarcelados por predicar la palabra de Dios. Muy pronto. Acuérdense de lo que le digo, muy pronto va a ser así. Por predicar lo que para Dios es pecado. Pues yo espero que primero llegue el rapto. Sí. Pero nosotros, tal vez, pero son parte que puede suceder. Es la tribulación cuando va a llegar eso. Puede ser, pero yo siento que puede ser inclusive antes. Y es antes, ya en muchas partes del mundo está sucediendo. Sí. No, de hecho hay partes donde ya sucede. Por eso te digo. Ajá. O sea, hay partes donde ya sucede. Es más, pues obviamente desde mucho más antes, no últimamente. ¿Sí? Los países donde no permiten una Biblia, donde no permiten absolutamente nada de eso. Ya a nivel mundial se ve eso, Sí. es cuando ya viene la tribulación. Así es. Y antes viene el rapto. Así es. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es seguiremos sirviendo a aquel que se despojó a sí mismo, imitar a aquel que siendo igual a Dios, siendo Dios, se entregó por todos nosotros. Por eso dice la palabra bienaventurado, es dar que recibir. ¿Sí? Y nosotros podemos ver la prioridad de Dios en este capítulo, en el versículo 10. Puedes leer el versículo 10. Sí, el 11. Del 11. Sí, es el 11. Bueno, le dice que se enojó porque se sacó la calabacera. Dice, ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Aquí hay otra enseñanza muy clara, ¿sí?
Y es algo muy claro que dice aquí en esta palabra. Dice, no saben ni cuál es su mano derecha ni cuál es su mano izquierda. Y nosotros un tiempo también así estuvimos. No sabíamos cuál era la mano derecha, cuál era la mano izquierda. Y mucha gente en el mundo vive así. Y aparte es la creación de Dios. Él nos creó. Él creó la calabacera y la secó. Jonás no trabajó en ella. Jonás no hizo nada. También para nosotros no fue por nosotros, fue por la misericordia de Dios. También tenemos que entender eso, que fue por la misericordia de Dios. No fue por nosotros porque fuéramos mejores que otros. A veces nosotros podemos ver personas que son súper multipecadores. Y a veces podemos ver personas que a lo mejor no son tan malos, pero no alcanzan misericordia. Y hay personas que pueden ser de lo peor, pero alcanzan misericordia. Hay personas que a lo mejor tienen una vida, conociendo de Dios, tienen una vida apegada al Señor. Y hay personas que en el último momento se convierten. Y a veces no parece justo. Pero lo único que quiere el Señor es un corazón arrepentido. No importa el tiempo, no importa. Ahí vemos el ejemplo, por decir, del ladrón. Bastó un momento, no le dio tiempo de vivir una vida en comunión con el Señor. Pero bastó con que se arrepintió. Y solamente Dios, el que paga, es el que decide. Es como la de los jornaleros. El que paga, a algunos les pagó lo mismo por todo un día de trabajo que a algunos por 2 o 3 horas. Les pagó lo mismo, pero el que paga manda. ¿Sí? Y el que pagó es Jesús. Y Él sabe y Él decide. Recuerdo también esto de que cuando dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ellos también no sabían cuál era su mano derecha, cuál era la mano izquierda. Nosotros también, y el mundo está así. Y eso es esta es la enseñanza, esto es lo que nos deja a nosotros como enseñanza, la palabra de Dios, este libro. Entonces esto enseña que a Jonás amaba lo que le aportaba algo. Y a veces el mundo ama lo que le aporta. Y lo que no le aporta, no. Y lo que debemos de entender como cristianos, que aquí lo más importante son las almas. No solo la nuestra, sino la de los demás. La de nuestras familias, la de la gente que no conoce de Dios. Qué tristeza a veces ver a la gente hacer tantas cosas. Pero lo más importante son las almas y es lo que nosotros debemos ver como cristianos. Eso es lo más importante. Recuerden cuando los fariseos o las personas en ese tiempo se enojaban cuando Jesús se sentaba a la mesa con los pecadores. Lo criticaban. ¿Por qué? Porque ellos se sentían mejores. Porque ellos se sentían los mejores. Porque el pueblo judío se sentía elegido. También vemos, por decir, la oración del fariseo con el recaudador de impuestos. Él se sentía grande, se sentía que hacía todo, se sentía que tenía todo el derecho. Mas el otro, ¿qué decía? Se humillaba al Señor. Y el Señor no vino por justos, vino por pecadores. Y sabemos en la palabra de Dios que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta. Y eso nos debe de agradar a nosotros cuando alguien se arrepiente. Pero no a alguien de nuestra familia, obviamente también nos daría mucho más gusto, pero que también todos los demás merecen misericordia. No solamente la familia, amigos, conocidos, sino pueblos y naciones, lenguas y de todo tipo. Y esa es la enseñanza en el día de hoy, los que nos deja esta historia. Yo no sé qué pasó más después, ya se acabó la historia, no sé después de esta enseñanza o después de esta enseñanza que el Señor puso a Jonás, no sé cuál sería su reacción de Jonás después. Ya no hay más escrito acerca de ello, pero la enseñanza está aquí. No sé si la hayamos podido entender o me haya podido explicar, pero en sí la enseñanza es esa. Que nosotros tenemos que pensar muchas cosas como cristianos y ver realmente las prioridades de Dios. Y la prioridad de Dios, porque eso se lo enseñó a Jonás, la prioridad eran los perdidos, eran los que no sabían dónde tenía su mano derecha, dónde tenía su mano izquierda. Esa es otra de las enseñanzas
que le dio el Señor a Jonás. Y es algo que a nosotros nos tiene que servir. Que la prioridad, ¿qué es? La prioridad de Dios. Y la prioridad de Dios es prioridad nuestra. Porque la gloria y la honra es para el Señor. Demos gracias, Señor, al Señor. Padre, en esta hora, Señor, te doy muchas gracias, bendito Dios, por esta palabra, Señor. Esta enseñanza, Padre, y te pido, de veras, te doy muchas gracias, Señor, y te pido que esta palabra, Señor, nunca se nos olvide, Señor, bendito Dios, a los que estamos aquí, que hemos escuchado esta palabra, Señor, que nunca se nos olvide tus prioridades, Señor, porque tu prioridad es nuestra prioridad, Padre. Y en esta hora, Señor, yo te pido, en el nombre de Jesús, Señor, por todas las naciones, por todos los perdidos, por todos los que no saben, Señor, cuál es su mano derecha, cuál es su mano izquierda, Padre. Te pido por cada uno, Señor, por cada pueblo, por cada nación, bendito Dios, por cada lengua, por cada tribu, por cada lugar, Señor, en el mundo, bendito Dios. Que cada vez más, Señor, te conozcan, Señor, bendito Dios. Que tu prioridad, Señor, sea predicar tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, por todos los predicadores, bendito Dios, por todos los ministros, Padre, que predican, Señor, tu palabra, Señor, alrededor del mundo, bendito Dios, te pido, Señor, por ellos, Señor, para que enseñen la sana doctrina, Señor, para que ellos enseñen, Señor, el camino, Señor, que lleve a tus pies, Señor. Te pido, bendito Dios, por este pueblo, Señor. Te pido, bendito Dios, por nuestras familias, Señor, por nuestros conocidos, Señor. Por este país, bendito Dios, te pido, bendito Padre. Y te pido que en el corazón de mis hermanos, Señor, sea manifiesta, Señor, esta enseñanza y que podamos tener ese sentimiento, bendito Dios, hacia nuestros hermanos, Señor, para que conozcan de ti, Señor. Para que nosotros podamos predicar con énfasis tu palabra, bendito Dios. Para que sean alcanzados, bendito Padre. Y yo te pido, bendito Dios, que nos des sabiduría, nos des fuerza, nos des salud, Señor, para seguir predicando, para seguir recuperando almas, Señor, de la esclavitud del pecado, bendito Dios. En el nombre de Jesús yo te doy muchas gracias, bendito Dios, por este momento, Señor, por esta palabra, Señor, por esta enseñanza que abre más nuestro entendimiento, nuestro corazón, y que esta enseñanza, Señor, pueda hacer más grande en misericordia nuestro corazón, bendito Dios. Que podamos ser más como tú, Señor. Que podamos pensar más como tú, no para con lo que no a nosotros nos apetece, Señor, sino para lo que es lo que tú quieres, bendito Dios. Te doy muchas gracias, bendito Dios, en el maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.